Hoy nos acompaña Carlos Aguilar, él es músico y diseñador sonoro, ha trabajado en películas y una gran cantidad de comerciales para cine, radio y televisión. Bueno, muchas gracias Carlos por venir. Con todo gusto. Te agradezco. Primero que nada siempre pregunto como nos contés cómo te iniciaste principalmente en la música, qué es lo que más haces vos y cómo llegaste hasta donde estás ahorita. Bueno, fue una historia larga en el sentido de que desde carajillo quería tocar, pero yo pintaba. Entonces ¿Sí? mis tatas, donde veían que yo tenía talento para una cosa, obviamente no me daban bola para la otra. Y entonces empecé con clases de guitarra. Como yo no sabía nada de qué era guitarra clásica, ni popular, ni nada de esas cosas, topé con la suerte de que llevé clases privadas con un profesor que se llama Eduardo Acosta, guatemalteco. Pero bueno, a partir de ahí me enamoré del instrumento y tomé la decisión de hacer cambio de carrera. Hice las pruebas todas estas de etapa básica. Es una historia ahí medio dramática, pero ya por razones personales tuve que dejar la carrera de camino, digamos. Pero empecé a trabajar en un estudio de grabación y una cosa, era un estudio que se llamaba 6Z hace 20 años de Creo eso. que lo iba a mencionar. Hace 300 años. Tuve la suerte de conocer es el papá de dos grandes amigos, de Hugh Asili, de Sílica, de Ernesto Bolaños. El papá. Él fue el primero en ponerme un libro de audio. Digo, si va a hacer eso, haga esto. ¡Tum! Y aquel manual y léaselo. Y así. Claro. Él me ayudó mucho. Y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar en el estudio. Ya después con el tiempo él como que no le estaba funcionando lo del estudio. Entonces yo decidí alquilárselo y ahí monté un estudio que se llamaba Actor. Vos eras el de Actor. Yo fui una vez ahí. ¿En serio? En Barator, sí. Y a partir de ahí, que empezó a sonar un poquito el trabajo, gracias a Dios. Entonces me llamaron de una agencia de publicidad para que fuera a ayudar ahí. Ahí entré como técnico de audio nada más, o sea, solamente edición y mezcla y esas cosas. Entonces, a partir de ahí empecé a explorar caminos, empecé a hacer me dieron algunas oportunidades. Mi primer comercial fue un comercial de Pops que se llamaba Pegajosos, que era una tontera ahí que pegabas en la pared. Tuve el gusto de llevar una capacitación con una que se llama Gerhard Reed, que trabajó con todo el mundo, o sea, se quejaba de trabajar con Phil Collins porque siempre llegaba tarde y llegaba en helicóptero y eso para armar un mes o sea, era una hora bizarra trabajar con ese señor, pero eso fue una gran experiencia. O sea, eso me dio un gran upgrade en lo que yo estaba haciendo, y ellos fueron los que me dieron ya la oportunidad como de quedar de músico de planta. A partir de ahí toda esa historia, son casi 8 años ya, 10 años de solo música. De solo música. Contanos de la cabina de tu estudio, contanos cuál es todo tu acercamiento hacia el trabajo ahí, qué es lo que más haces ahí. La cabina, bueno, obviamente es un estudio de autor, digamos. Yo me muevo mucho con la publicidad y eso te obliga a tomar ciertas decisiones que no necesariamente tienen que ver con estética, ¿verdad? Que tienen que ver con platas directas o con tiempos directamente. Y yo ya no quería estar supeditado a que me impusieran las decisiones. O sea, que yo quería hacer una música que me estaban pagando $200 y durar 2 semanas, yo quería hacerlo. Entonces, eso es la cabina, es el resultado, es la puerta que yo mismo abrí para poder tomar mis propias decisiones con respecto hasta dónde llego con un proyecto y hasta dónde no. Me gusta mucho, digamos, visitando ya tu estudio, que aunque trabajas en publicidad, eso se conoce por de repente usar mucho sample y mucha librería de sonidos y ritmos. Te gusta mucho grabar las cosas, me parece, ¿verdad? Vos creo que eso es parte de tu característica, ¿no? Sí, para mí eso es muy importante. Además de que me ha dado, digamos, mis clientes no son publicistas, mis clientes son público en general. O sea, son gente que oye música y me ponen a mí a copiar a Bruno Mars y yo tengo que sonar igual a Bruno Mars con 2 días de tiempo. Entonces, yo sé que no lo voy a lograr solo. O sea, yo no puedo trabajar solo. Todo el trabajo que se hace en la cabina, por lo general, siempre, por más pequeño que sea, está apoyado por alguien. Inclusive al punto de componer con alguien, ¿verdad? He tenido eso es
parte de las decisiones que tomamos, por las que nos fuimos, ¿verdad? O las que nos independizamos, pero es sentarme, componer, porque no domino un género y traer, en el caso de Ernesto Bolaños, por ejemplo, sentarnos a hacer un dubstep, o sentarnos a hacer un electrónico que yo no domino y que él sí, y que o sea, me da un feedback importante y componemos las cosas entre dos o entre tres. Eso es prioridad en el estudio. Me parece bien, porque yo creo que tu trabajo resalta sobre muchos por esa musicalidad, ¿verdad? Que no se ve que todo es stock, o no se ve que todo es algo hecho, ¿verdad? Aunque me imagino que por tiempo a veces de repente hay que recurrir a cosas de ese tipo. Siempre hay que usarlo. Yo creo que, vamos a ver, si tenés 2 días para hacer una música o un comercial o una película, lo que sea, en 2 días no tenés mucho tiempo de reacción, tenés que resolver algunas cosas. Claro. Y además de que no necesariamente tenés el presupuesto para pagarle a todos los músicos, que además hay que pagarles como se merecen, ¿verdad? Claro. Entonces, sí hay que recurrir y es una herramienta necesaria. Además, ese es el siglo en el que estamos y es parte del lenguaje, digamos. Yo que trabajé mucho tiempo en diseño, también sé que el trato con el cliente es diferente. Ahora que trabajo con bandas, es otro planeta, ¿verdad? Tal vez contanos cómo es la relación con el cliente, o cómo se trata al cliente en publicidad, el tema de tiempos, el tema de... Me interesa también de repente si... Porque uno a veces hace una mezcla de una canción y la manda por correo y la banda le manda feedback, pero no sé si en publicidad es preferible eso o tener al cliente ahí a la par para tomar las decisiones en el momento por razones de tiempo también. Yo creo que en publicidad es un mundo muy ágil. La publicidad es un mundo muy ágil. Todo tiene que estar para ayer, digamos. Ya siempre vamos tarde. Y el audio, además es el último en la fila. Entonces, con mucho más razón, ya voy pagando yo los pecados de todos los demás que se atrasaron. Entonces, no hay tiempo como para mucho. Yo específicamente me gusta tener a los clientes o a las agencias, o por lo menos los encargados o los que puedan tomar decisiones, cuando hay grabación de diálogos y cuando hay grabación de cantantes. ¿Por qué? Porque si una palabra no funciona o la interpretación del actor o del cantante no funciona, eso se puede arreglar en ese momento y es más barato hacerlo en ese momento que tener que volver a llamar al cantante, que tener que volver a buscar tiempo de estudio y bla bla bla. En ese sentido, gracias a Dios, ya tengo la confianza de mis clientes y casi nadie va. Pero es una salvada. Es una salvada, pero eso es trabajo construido, ¿verdad? No es de un día para otro. Por lo general, igual yo insisto, y igual no van, ¿verdad? Es decir, lo ideal sería que estén en el proceso. Sí. Contanos cuáles son las diferentes cosas que haces, porque de repente uno piensa en audio, música para publicidad y piensa así, la musiquita que va atrás de los comerciales, pero vos haces multimedia, haces un montón de cosas y eso además involucra un montón de temas. La vez pasada que hablábamos en el programa pasado con Daniel, por ejemplo, él específicamente hace la música, ¿verdad? Para películas, que es un punto más complejo. Vos estás encargado como además de diseño sonoro, y contanos todo ese tipo de cosas. Ok, son mini películas, existen todos los procesos. Nosotros tenemos varias, digamos, los productos bases son todo lo que tiene que ver con la parte radial, todo lo que tiene que ver con productos de televisión y todo lo que tiene que ver con medios alternativos. Digamos que eso es como las 3 grandes ramas. Lo que es radial es todo sin imagen, es todo sonoro, ahí es donde están los jingles, ahí es donde están las cuñas de radio, todo ese tipo de cosas. Eso es pretty straightforward, digamos, es lo que es, ¿verdad? En video sí están todos los procesos de una película sintetizados en 30 segundos, 1 minuto, 45 segundos. ¿Qué significa eso? Hay que hacer foley, hay que restaurar a los dañado, hay que igualar audios que se grabaron en una set y después en otro y tienen que sonar igual, sustituir diálogos por otro actor, lo que sea, restauración de sonido, ubicar cosas dentro de contextos, espacios sonoros que no existían, mezclar, componer, diseñar voces, diseñar sonidos de cosas que son intangibles, cartoons, todo, o sea, está todo. Y eso de arreglar audio dañado, ¿qué le hace? Bueno, imagino que ahora con plugins debe ser un poquito más sencillo, pero siempre yo que he tenido que hacer cosas así, es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza, y vamos a ver, hay que siempre escoger entre qué es mejor, si dejar el daño
y mantener la calidad o perder un poquito de calidad y eliminar el daño. Todo depende al fin y al cabo son historias y lo que vos tenés que hacer es contar la historia. Lo que no puede pasar en un momento de esos es que vos distraigas a la audiencia con algo que no pertenezca a la realidad. El mejor trabajo de audio es el que nadie se da cuenta. Todo el mundo asume que todo lo que pasó ahí pudo haber perfectamente salido del micrófono de la cámara. Eso quiere decir que está bien. La gente lo que percibe es el error. No percibe si está bien, percibe el error. Si vos saliste de la película, hiciste la película y nadie te felicitó, hiciste un excelente trabajo. ¿Verdad? Si alguien sale y te dice, muy chiva, pero te pasó esto, te pasó lo otro, está pésimamente hecho el trabajo. O si notaron mucho los efectos de sonido, o si las cosas fueron demasiado exageradas, todo eso está mal hecho. Entonces el realismo es lo que deben dar. Aunque la película sea de duendes y hadas en el espacio sideral, tiene que creerse que esa es la voz del duende y que está en el espacio sideral. Entonces el realismo es el negocio del audio de esto. Entonces cuando restauras, por ejemplo, tenés una filmación, una alarma sonando o un motor de la filmación sonando, tenés que quitarlo, no puede estar eso en el espacio sideral. Claro. ¿Me explico? Entonces son decisiones muy duras. A veces sí hay que regrabar todos los diálogos, como dije, o a veces habrá que grabar una sola parte, o a veces habrá que usar herramientas. Hay herramientas muy buenas, los DNS de CIDAR, el IREX de Isotope, en fin, todas esas cosas ayudan. Claro. Lo que sea que sirva, ayuda. Bueno, hablemos de esta película Por las plumas de Neto, que vos estuviste involucrado en diseño sonoro, ¿verdad? Correcto. ¿Es tu primera experiencia en largometraje? O... En largo sí, en corto no. Sí, ya habían habido como 4. Bueno, en largo había otro por ahí que no necesariamente fue la mejor experiencia, pero fue experiencia al fin. Y han habido también algunos otros cortos por ahí, inclusive uno previo que con Neto, de sobre gallos, inclusive, que era un poco con el interés de ver cuál iba a ser el workflow y conseguir fondos para la película per se. Entonces eso fue un plus también. Todo bien. ¿Qué involucra? También es uno de los campos en los que hay poco conocimiento en las manos de la gente común, digamos, de cómo se hace, qué involucra, cuál es tu parte exactamente, ¿verdad? Vamos a ver, hay 5 cosas básicas, ¿verdad? Está el tema de los diálogos, el tema de los ambientes, el tema del foley, ¿verdad? Están los efectos de sonido, ¿verdad? Y el diseño sonoro per se, y el montaje en sí, la mezcla de todos los elementos, ¿verdad? Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Que sean muchos tus amigos, pero amigo íntimo solo uno entre 1000. Si consigues un amigo, ponlo a prueba. ¡Chalo! Usted como que es nuevo, ¿verdad? Porque yo trabajo ahí a la par y nunca lo había visto. ¿Por qué no me enseña a entrenar? ¿Gallos? Sí. No, está muy pollito usted todavía. ¿Cómo le puso? Rocky. Rocky. ¿No le cuadra? Más tusa, ma. ¿Dónde agarró esa bala? Más está camote usted, ma. Hágame un favor, pídele un toquecito. No, yo no puedo. Que no puedo, que ya viene mi patrona. Él debería estar ya aquí. ¿Cómo están, David? Ay, compa, apareció, ma. Pero papito, ma, usted bien sabe la bronca que tenemos con ese fucking gallo, ma. ¿Qué quiere que haga, ma? Una sonrisa, viendo aquí a la cámara, una sonrisa más grande, más grande. Diga whisky, whisky. Whisky. Eso. Eso implica llevar un orden, eso es lo más crucial del proceso. Desde recibir el audio directo, separar el material en varias carpetas. ¿Qué significa?
De los diálogos, obviamente van a estar en una de esas carpetas. Y en otra carpeta van a estar de todos los wild tracks o todos los audios de la filmación, lo que funcione como ambientes. Okay. Y etiquetarlo. Tenés que separar todo lo que sirva como efectos de sonido y etiquetarlo. En el caso de la película eran gallos, entonces buscar todos los sonidos de gallos que habían y poderlos separar para tenerlos a mano. Claro. O sea, todo ese proceso de orden de material es bastante tiempo y estamos hablando de una hora de película, por lo general llevas 10 veces el material, entonces claro, son 10 horas de audio que tenés que escuchar con detalle, clasificar, editar, revisar. La edición de diálogos es un proceso y yo creo que yo siempre digo que lo que yo hice con la película fue imitar el proceso de la gran industria. O sea, se hace una empresa, se dedica a hacer el dialogue edit. Bueno, yo saqué una semana o dos o lo que fuera para hacer el dialogue edit. La gran diferencia es que, bueno, lo mío no es Transformers, no es Michael Bay, no tengo que hacer 350 millones de cosas volando y explotando, era mucho más sencillo, ¿verdad? Sí. Pero sí había que hacer los procesos. El dialogue edit, eso es importantísimo. Y después de eso es una sesión de Pro Tools aparte. Y vos sacás de ahí un stem terminado del dialogue edit, donde toda la película. Gapless, sin errores, sin fallas, sin nada. Obviamente para sacar eso vas a tener que hacer el foley, los doblajes. Entonces igualar los audios de lo que grabaste en estudio, que eso es, digamos, todo un proceso. Claro. Nosotros tomamos ciertas precauciones y grabamos los impulsos de respuestas de algunas de las locaciones, o buscamos locaciones que se parecieran acústicamente a los lugares donde ellos estaban para poder imitar las circunstancias. Entonces, eso debe ser todo un tema. Debe ser tema. toda una... Yo no puedo imaginarme, digamos, lo complicado que puede ser. ¿Qué haces para hacerlo? O sea, Bueno, en realidad el proceso es sencillo, ¿verdad? Sí. Nada más que si tiene hay que hacerlo bien o no funciona, ¿verdad? Es decir, si no capturas bien el impulso de respuesta, no te va a funcionar, el plugin no te va a reaccionar de la misma manera. Entonces, básicamente, definir los espacios. Es ir a poner un parlante en un extremo y para emitir el impulso de frecuencias y capturarlo desde otro punto. Digamos, el trabajo más chiva de habían varias escenas de buses y todas, vamos a ver, era obvio, pones un boom en un bus rodando, tico, además, o sea, todas las latas y todos los motores y todo iba a sonar a altos volúmenes. Entonces eso fue el principal trabajo de impulsos de respuestas. O sea, grabamos planos cercanos, planos medianos, planos largos, para poder jugar de con buses. Todo exacto. Además de que yo ya tenía muy claro el guión, entonces ya sabíamos qué ocupábamos y qué no, y todo eso se grabó. Claro. Entonces era mucho más sencillo si yo tenía una conversación de ellos y tenía que hacer un doblaje, que pasó, ¿verdad? Que había uno que sí y otro que no se doblaba. Y tenían que conversar y no se podía sentir, ¿verdad? Entonces sí fue un trabajo, digamos, de detalle, pero lo que hace es eso, es nada más capturar el impulso de respuesta. ¿Y quién decide? Porque recuerdo que Daniel nos contó la vez pasada que todo se reemplazaba, el audio, digamos. Sí. ¿Quién decide en una película qué se queda de lo que se grabó? ¿O vos verdad, del ambiente normal? Bueno, esa es la filosofía de la gran industria, todo se reemplaza. ¿Por qué? Porque tenés control. Claro. Y es lo que ocupas al final. Lo que pasa es que nosotros por Las Plumas había un personaje muy particular que es Jason, que ninguno de ellos era actor, y simplemente sabíamos que por su personalidad no iba a poder doblarse a sí mismo. Claro. Y que además por mejor actor que fuera el que pudiéramos llevar a hacer ese doblaje, no iba a funcionar. Era matar, era cortarse la yugular. Entonces básicamente sabíamos que todas las escenas de Jason no se podían reemplazar, entonces era restaurar. Y ahí era quitar el ruido del bus, quitar las indicaciones del director, quitar el carro que pitó, el perro que ladró, la distorsión del cable que se majó con la puerta de esto. O sea, el audio directo es un trabajo muy complicado. Y en filmación de campo
muchas veces es más complicado aún. Es decir, estás en situaciones donde esta es la locación, bájate aquí, firma acá, que también es, digamos, no es tan estructurado como la gran industria, que ya se sabe cuál es la locación y que van 16 micrófonos y que Sí, van, claro. va uno, y en este caso el crew era pequeño, entonces la misma asistente de dirección era la que estaba haciendo el audio directo. Entonces tenía que estar en 30 cosas a la vez. Habían cosas, no era que el audio directo estaba mal, pero sí habían cosas. Claro. Entonces era complicado. Y igualar, si no hubiéramos tenido los impulsos de respuesta, no hubiéramos logrado, por ejemplo, las conversaciones de los buses. Claro. Por ejemplo, que Jason conversa con todos los demás y que todos los demás estén de los lados y se sientan dentro del bus y la gente no perciba la diferencia. Ese es el éxito. Claro, eso es. No, debe ser un dolor. Yo me imagino que entonces podemos decir que la decisión de qué dejar es una decisión creativa. Es una decisión creativa. Vamos a ver, el que manda siempre es el director. Sí. O sea, ahí no, mi recomendación, de hecho, desde el inicio fue doblemos todo. Claro. ¿Verdad? Pero por obvias razones no se podía. Entonces, muchas veces es un proceso creativo y es una decisión tomada en conjunto con el director, y en el caso de que hubiera el productor, un productor. Uno de tus trabajos que nos parece súper simpático es este del browser. Contanos un poco cómo fue el proceso, porque tiene como un montón de cosas resumidas, es como decías vos, una mini película en un minuto, ¿no? Seguro. Sí. ¡El browser! ¡El browser! Dicen que tiene orejas de burro, patas de chancho y es todo peludo, lupa en la mano, un ojo gigante y tiene un aliento horripilante. El browser, no nos gusta el browser, el browser, nos viene a buscar. ¿Y cómo te encuentra el browser? Ya te lo van a contar. Te encuentra en el closet, te encuentra en la noche y bajo la falda de tu mamá. Dicen que toma forma de objetos, cabe en el refri y hasta en un cuarteto. ¡No! En todos lados él te va a encontrar. El browser, no nos gusta el browser, el browser, nos viene a buscar. Un niño que no sabe qué es un browser es un niño desactualizado. Unite a una compu por niño y dona para que 5.000 estudiantes de escuelas públicas tengan laptops especialmente diseñadas para ellos. Es creatividad de McCann, de Brian Maynard y su gente. Ellos tienen la necesidad de hacer un comercial para esta fundación que regala computadoras a gente a chiquitos que no tienen los recursos, a escuelas, y son computadoras muy chivas, son especiales, que que tienen características de durabilidad específicas, y bla bla bla. Entonces ellos se nos acercan, tienen la idea de hacer un mini musical donde el browser es un monstruo que quiere atacar a los chiquitos, y los chiquitos que no saben lo que es un browser se asustan porque no saben lo que es un browser, creen que es un monstruo. Entonces entra primero el proceso de creación de guión, y ellos tenían la idea como muy clara lo que querían, pero el copy lo generamos en el estudio también. Entonces, no en el estudio de audio, sino en general toda la gente, digamos, involucrada, tanto creatividad de McCann como la gente de diseño gráfico y bla bla. Se diseñan los personajes. Ya una vez que uno tiene una idea de cómo deberían sonar esos personajes, buscar las voces para esos personajes. Entonces hay que hacer lo que yo llamo una maqueta, que es básicamente una precomposición sencilla, sin grandes arreglos, de la canción, donde están contemplados los diálogos que van en on y en off, o sea, que cantan y que no cantan, que hablan y que no dicen. Muchas de esas decisiones son un proceso creativo también, es decir, de memoria no me acuerdo cómo se tomaron algunas, pero sí son cosas que se pueden coordinar, digamos. O sea, pueden ser que me lo hayan pedido específicamente, esto va hablado, esto no, o que esto vaya cantado y esto no. Entonces se hace esa maqueta cantada, que normalmente soy yo el que canta todo, y se evalúa con el equipo interno. Y ya una vez que la maqueta funciona, se graban los niños, en este caso los niños, y la voz principal, sin arreglos todavía. Eso es básicamente para poder pasar el audio con los tiempos exactos, ¿verdad? La música va a llevar el mismo tiempo que la maqueta, no va a cambiar, el mismo tiempo, perdón, pero los cues de las voces sí podrían variar mucho por la interpretación. Entonces eso ya se pasa a animación, y con eso es que ellos van generando el lip sync. Es un proceso lento, es un proceso largo, y eso me da chance a mí para orquestar.
Ya una vez que está animado, es muy diferente trabajar con dibujitos a mano grises que no mueven los labios y que no hacen nada a verlo moverse. Entonces normalmente yo espero para orquestar, finalmente por lo menos, se espera siempre el video final. Entonces ya había como le digo, un piano con una voz mía que se reemplazó por las voces que eran, y con eso animaron, y ya después ya me toca a mí hacer los arreglos. Y el proceso de arreglos en el caso del browser es orquestal. Yo trato de darle realismo a todos los géneros con los que trabajo. Entonces si es vamos a ver, inclusive si es música electrónica, de hecho trabajo en live. Si es o sea, me meto dependiendo del género, me trato de dejar ir o envolverme dentro del workflow que haría un artista de ese género, ¿verdad? Si es salsa también tengo que pensar diferente. Entonces en este caso es orquesta, es directo primero a final, escribo la obra como tal, y después sí la programo en cualquier ya sea Logic, Pro Tools, que sea, en este caso fue Logic, pero programo los sonidos para que suenen más realistas, o sea, usar mejores samples, buscar mejores pichicatos y cosas de ese tipo. Pero el arreglo se hace como, o sea, lo podría tocar una orquesta, o sea, eso se sale como es, ¿verdad? Y mezclar y grabar. ¿Qué tones? Porque sí se nota, o sea, eso se nota, es como ese realismo que querés lograr, o sea, se trasciende a lo que muchos otros comerciales o muchas otras cosas de publicidad he visto, porque que sí tratas de meterte como en el espacio mental del género, y eso está muy tuanis, porque es un valor agregado. Yo imagino que en publicidad eso es lo que mucho el cliente anda buscando de todas maneras, ¿no? Sí. Como que su material tenga ese plus, que más que comunicar lo que ellos quieren, va a quedarse en la cabeza de las personas. Son muchos factores, de verdad son muchos factores. En este caso, desde todo, en el caso específico del browser, en el momento en que entra la orquesta que toca jazz, por ejemplo, o sea, poder medir musicalmente cuándo hay que hacer esa pausa y por cómo se tiene que hacer, eso tiene que estar escrito en la maqueta para que los músicos, me explico, todo eso tiene que pasar. Pero en términos de entrega, es decir, ¿qué le gusta al cliente? Le gusta que independientemente de la calidad sonora, eso ya lo dan por un hecho. Vos no puedes, siempre te van a comparar con las referencias que te dan o con artistas de esas magnitudes. Yo hago una cosa orquestada y me van a comparar con Hans Zimmer, y con todas las distancias del caso, que yo las tengo muy claras, al fin y al cabo ellos van a decir si se parece o no. Entonces, o si compite con eso o no, y te lo devuelven si no. No es negociable, y te lo dan una vez de regreso, y si ya no sirvió a la segunda, te lo quitan y se lo dan a otro, ¿verdad? Es un negocio muy crudo, pero esa es la realidad. Y si me piden ser funky, no suena funk, van a buscar a otro que haga funk. Entonces sí, ellos sí buscan el realismo, no tienen por qué no, digamos, ocupan que las cosas suenen como ellos quieren que suenen. La musicalización de los de Toyota, por ejemplo. ¿Cuál fue, comparado al proceso de este otro, que imagino que fue muy in-house? No sé si el otro también fue in-house, pero ¿qué indicaciones te dan? Porque, por ejemplo, uno ve un carro manejando por acá, no sé si te dan como, este carro debería verse así, o ¿qué te dicen? No puedo imaginarme yo. Eso es más abstracto todavía. Digamos, en el caso del browser es muy puntual, hay que contar una historia, ¿verdad? Hay un cuento, que es el de los chiquitos y el browser y bla bla. En el caso de los de Toyota no, es cómo hago para que el carro refleje. Primero, los productos tienen personalidad. En el caso de Toyota, digamos, en el caso de RAV4 o en el caso de Yaris, que ahí están los dos, Yaris tiene particularidades de que es para una gente que oye ciertos géneros musicales, es mucho más cool, gente más de urbana. En cambio, RAV4 es un carro que es urbano, pero también es para salir de la ciudad. Entonces es que tenés que pensar en ellos como personajes. Yo en los dos casos son videoclips, es decir, yo hago la música sin imagen. Entonces lo que
Carlos Aguilar hace, que yo no sé si es una regla o no, pero lo que Carlos Aguilar hace es, yo me hago mi mini película en mi cabeza. Yo soy muy visual, necesito el visual para tener una idea clara de lo que quiero hacer. Entonces, en el caso de RAV4 ya había pietaje, es decir, ya había footage, ya había imágenes. Entonces yo veo las imágenes y me doy ya una idea del look de cómo se va a ver el comercial. Claro. De hecho, a tal punto de que si una escena es roja, a mí me cambia la idea de lo que yo quiero componer, si es azul o esas cosas afectan la toma de decisiones de qué quiero poner o qué no quiero poner. Claro. Es subjetivo, ¿verdad? Pero me afecta. Igual con el caso de Yaris, en realidad la música empezó antes de la filmación, entonces yo tomo las decisiones de cómo creo yo que tiene que verse el carro. Claro. Con qué inputs, con esos inputs de personalidad que me da la agencia de cómo es el carro. Hay referencias, ¿verdad? En el caso de Toyota, de Yaris, habían esta gente de C2C, ¿verdad? En el caso de RAV4 había una canción muy, muy, muy abstracta, de referencia también. Pero yo no copio. O sea, yo tengo muy claro que mi negocio no es copiar, es crear. Entonces, yo me doy una idea de lo que ellos quieren estéticamente. Básicamente lo que tomo de eso es el género musical. Okay. Entonces, yo sé que si es metal, si es industrial, si es jazz, si es salsa, y eso es lo que aplico, ¿no? Claro. Y en el caso de los comerciales de cosas modernas o de tecnología o de carros o joyas, uno sabe que además uno tiene que dar el ritmo de edición. Entonces tenés que tener altibajos, subir, bajar y tener diferentes escalones y sí llegar a un clímax X que será el final, ¿verdad? En este caso el final es hacia abajo, pero eso es básicamente como los parámetros que tengo son esos. De ahí en fuera es lo que yo quiera hacer. ¿Qué tonis? Sí. Me imagino que igual eso cuesta construirlo, ¿no? O sea, no creo que sea algo que la agencia deje de primera entrada. Yo creo que también es producto de tu trabajo de años y de construir relaciones con los clientes. Sí, es irónico, pero antes era más común todavía. ¿Ah, sí? Sí, antes de las redes sociales no había YouTube, entonces no había tanta referencia. Y entonces yo hacía cosas como jugaba más. Porque me acuerdo de un comercial de la Junta de Protección Social donde hice un dúo de tuba con mandolina. ¿Por qué? Porque era diferente y era inusual. Claro. O sea, hacía cosas más experimentales, ¿verdad? Hay cosas que eran muy chidas, hay otras que había que repetirlas porque no funcionaban, pero sí había más campo para la experimentación porque no había tanta referencia. Claro. Ahora hay mucha referencia y soy yo el que más bien les dice, bueno, sí está bien, pero de esto yo voy a hacer mi versión. Sí, ya el cliente tiene algo como en la cabeza que anda buscando. De hecho, claro, si a mí me buscan para copiar, yo por lo general digo que no. Okay. O sea, eso es algo que no hago. Yo sí, es que ocupo la canción igual a la de tal, pero que no me vayan a arrestar. Eso es parte de la publicidad. Eso es parte de la publicidad. Sí. Me ocupo la versión tal, pero que no me arresten. O sea, que se parezca tal, pero no puedo pagar los derechos. Entonces, hagámosla. El -1, yo no hago eso. ¿Verdad? Evito en la medida de lo posible. Yo le recomiendo al cliente, le digo, sí, se puede hacer esto. Si quiere salsa, podemos hacer salsa. Si quiere pop, podemos hacer pop. Pero eso yo no lo copio. Eso es lo que él hizo. Yo haría mi versión. Y no, yo creo que con eso estaríamos. Okay. Bien, muchísimas gracias. Gracias por venir.